Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Fíjense que estoy bien contenta porque bueno, estamos a través de Mazatlán es mi tierra, esto es exclusivamente Susana, pero bueno, yo hoy tengo una entrevista muy especial, muy bonita y les voy a decir por qué. Está cumpliendo 4 años ERSA Corporativo de haberse dado a conocer aquí en Mazatlán y ahora es todo un boom. ¿Quién no conoce ERSA? ¿Quién no quiere trabajar en ERSA? ¿Quién no quiere vivir en ERSA? Y yo dije, no, pues yo tengo que entrevistar a su directora general, pero a veces es más difícil entrevistar cuando a la gente la conoce desde niña, bueno, porque hay cariño, porque hay muchas cosas que preguntar y te agarra así como que la nostalgia. Hoy me tocó entrevistar a Carmen Alicia Salazar Reyes y yo le quiero agradecer que me haya dicho sí, sí quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Dice para que pregunte Sí, de lo que sea, de no lo hay que problema, sea. no hay nada que ocultar No, aquí. nada. Carmen Alicia, ¿cómo estás? Y dime, ¿quién es Carmen Alicia Salazar? ¿Qué te queda de aquella niña chiquita que tenía sueños, que tenía cosas que hacer? ¿Quién eres y cómo fue tu infancia? Bueno, pues yo soy una mujer que me siento realizada porque digamos que a mí mis papás me enseñaron que tenía que tener una independencia económica, Claro. que teníamos que ser capaces de nosotros salir adelante por nosotros mismos, y yo creo que ahorita es un momento en el cual yo siento que sí hemos logrado ese objetivo. Mis papás pues se sienten orgullosos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos formado. Hemos llegado a trabajar en conjunto, mis hermanos y yo. Hemos logrado los sueños de muchas personas. Hemos podido tener empatía con muchas personas también. Y pues hemos trabajado y le hemos dado trabajo también a otras personas. A otras personas. Pero fuiste una niña sumisa. Pues fue una niña calmada. En mi casa yo fui la rebelde. Ah, ¿en serio? Sí, yo fui la rebelde porque me gusta mucho defender mi punto de vista. Ajá. Entonces, eso le generó, digamos, cierta rebeldía a mi mamá o cierto conflicto. Entonces yo fui la rebelde porque siempre decía, no, pues es que para mí no es azul, es verde. Porque a lo mejor ella lo veía verde, pero yo lo veía en realidad azul. Entonces yo defendía mi punto de vista en ese ámbito. ¿Cuántos años tenías así de niña que dijiste, no, a mí me gusta el verde y tú dices que es azul o al revés? No, yo ¿Cuántos creo que años serían? Pues que yo me acuerdo de los 4 o 5 años. Siempre defendí mi punto en mi casa, pues. Porque pues también había reglas en mi casa que pues no podía, delante de la gente no podíamos decir nada, ni podíamos hacer quedar mal a mi mamá con nadie, porque pues sí era como que un faltarle el respeto. Pero siempre fue así de que si ella decía que no debíamos de hablar delante de las personas de algo, había que respetarlo. Y pues nosotros lo respetamos hasta que pues estuvimos pues ya grandes, ya casados todavía. ¿Quiere decir que fue tu mamá muy estricta y tu papá y por eso los hicieron mujeres y hombres de bien? Sí. ¿Sí? Sí, fueron muy estrictos. Sí, porque las reglas siempre fueron claras, que pues al final de cuentas nosotros teníamos que obedecer porque pues ellos eran nuestros papás, y pues también lo que ellos nos pedían tampoco eran cosas fuera de lo normal y cosas que no pudiéramos hacer. Ok. ¿Qué fue entonces lo más exagerado o lo más que te brincaste las trancas cuando eras niña? Que dijera, ¡ay, ahora sí me van a poner una buena! Pues a lo mejor Confiésalo. ¿Qué será? Pues a lo mejor jugar un poquito más y hacer un poquito menos tarea, pero no, siempre traté de cumplir con todos los objetivos. Siempre traté de dar un poquito más y pues creo que sí llegué a cumplir, digamos, de cierta forma, de un 0 a un 10, un 8. Ok. ¿Sientes que por ser la mayor de 3 hermanos, desde chica eras la protectora de la familia, del hermano, del entorno en que estabas? Sí, porque siempre me decían, ay, tienes que cuidar a tus hermanos. Y más que nada, María José siempre me dieron como que esa tarea, de que ve si lleva todo, si tiene todo, si hizo la tarea. María José pues siempre fue una niña muy cumplida, pero sí le ayudaba
a que mientras estuviera en la escuela tuviera todo a su alcance y tuviera todo lo que ella a lo mejor, porque estaba más chiquita, no podía tener. Entonces, si tenía que ir a comprar a la tienda, pues yo le ayudaba a veces a comprar, así, porque llevaba el dinero, era su protectora. ¿Su segunda mamá? Sí. Así. Oye, y bueno, platícame, ¿y cómo fue? Bueno, tu primaria ya me dijiste que había sido, pues, dentro de todo feliz, normal, ajá, como cualquier niño. ¿Te brincas a la secundaria y cómo fue? Pues la secundaria, pues ya fue una etapa más crecidita. Ya fue una etapa como de más, pues de hacer más amigos, de hacer más amigas. En ese entonces me gustaba mucho convivir con ellas, me gustaba mucho pues platicar, también conocerlas, pues ahí empiezan, bueno, en aquel entonces empezaban las tareas en equipo, entonces también había que pedir permiso para ir a otras casas, pedir permiso para que fueran a mi casa. A mis amigas pues les gustaba ir a mi casa y hacemos las tareas y pues era una amistad. Pues las amistades secundarias son sanas porque pues todavía estamos entre que jugamos, sí, que hacemos tarea, que nos ponemos a ver la tele, que a veces decimos que tenemos tarea y realmente nos ponemos a ver alguna película o de repente se ponen de acuerdo para ir al cine, pero pues fue parte de un avance un poquito más de dejar la niñez, dejar las muñecas, dejar de jugar a las Barbies y empezar a jugar ya inclusive juegos del footbase y todos esos juegos que empieza uno a jugar ya más en la calle, más, ya fue un poquito más ese cambio. Oye, ¿y cuál era tu coco en las materias? Las matemáticas, bueno, que me gustaba más, ajá, las matemáticas, la que no me gustaba, la historia. De plano. No me gusta la historia. No. Las matemáticas, yo creo que sí me gustan. ¿Qué has hecho? Desde entonces tú te sentías ya con tus amigas que ibas a ser líder. Sí, bueno, más bien era algo que a mí me seguían mucho a lo mejor para algún... ¿Me ayudas con la tarea? Sí, para algún tipo de favor, pues siempre les ayudaba para los exámenes de matemáticas, les ayudaba para hacer, pues a veces para salir también, o sea, de que, ay, vamos a ir a tu casa y ya de ahí era el punto de reunión, la casa, o era el punto de que es que vamos a ir para allá porque ahí tienes todo, porque mi mamá pues era una parte de su trabajo, también estaba en la casa, entonces teníamos computadora, teníamos impresora, entonces teníamos las herramientas para que pudiéramos hacer. Aquí hay. Así es, para que pudiéramos hacer la tarea. ¿Para dónde? ¿Para dónde vas? Sí. Bueno, pero también eso sirve mucho, ¿no? Tener todas las herramientas. Ok, ya llegamos a la secundaria y vamos, espérense. Ya llegamos a la secundaria. En la secundaria estamos en una etapa muy difícil, porque, o sea, no vamos a piñatas, pero tampoco vamos a los bailes todavía. Ajá. ¿Y qué onda cuando te dan ganas y no te dejan? Bueno, ahí empiezan los 15 años, ¿no? Allá voy. Bueno, pues no me dejaban ir a los 15 años sola, o tenía que llevar a María José, o tenía que llevar a mi abuelita, o a las dos. Entonces, ¡ay, Dios mío! Tenía que llevarlas y de cierta forma, como las muchachas convivían mucho en la casa, ya sabían que tenía que ir acompañada, entonces ya era una regla. Sí me ponía rebelde con mi mamá. 3 boletos. Sí, pues me ponía rebelde con mi mamá y le decía, es que no voy a ir si no me dejas ir sola. Y hacía un drama, por eso fui la rebelde, hacía un drama, pero al final mis compañeras sabían que yo era la que no dejaban ir sola, pues. Entonces, yo le hacía el drama a mi mamá, pero sí sabían tanto mis compañeras como las mamás que había que dar un poquito más de pases, digamos. ¿Te molestaba? Así. Pues me molestaba que no me tuvieran confianza, pero cuando entré a la prepa como que ya entendí el por qué era esa sobreprotección, porque pues a lo mejor yo no estaba acostumbrada a ver ciertas cosas o a convivir con ciertas personas, de lo cual pues uno se tiene que enfrentar más adelante. Ok, entonces, ¿crees que viviste todo en su momento? Sí. Sin adelantarse. ¿Crees que de alguna manera eras ingenua? ¿O de alguna manera eras, o sea, cómo te sentías? Porque a veces como que estás en esa edad y te sientes atrapado, porque a mí me pasó, güey. Porque yo no voy, o sea, era como, porque yo no voy, si quiero, si soy buena, si no me porto mal, si no... Si saco buenas calificaciones. Y luego empieza también la etapa en que, o sea, va a conocer al niño porque ya te empiezan a gustar. Platíqueme eso, ¿cómo te fue ahí? Pues
bueno, como yo estudiaba, éramos casi puras mujeres. Sí había niños, pero pues digamos que esos niños ya tenían novia, ¿no? Ahí mismo de la escuela. Estaban ocupados. Y pues sí, a las fiestas iban, porque era donde convivíamos, o a veces iban a otro tipo a la cancha de básquetbol, o íbamos a otras que convivíamos con más personas. Pero yo creo que más que nada no era el tener novio en ese momento. Uno, porque no me iban a dejar. Para empezar. Sí. Dos, porque pues no, tampoco tenía el tiempo, porque sí tenía muchas actividades que hacer, mi mamá me tenía ocupada todo el día, y la tercera pues tampoco era yo lo que quería era convivir con mis amigas y que me dieran la confianza de salir al cine sin tener que llevar el chaperón, digámoslo así. Finalmente. Y se dio, pues yo creo que ya grande, ya más grande, pero sí ya estaba en la carrera. Ya estaba en la carrera, pero sí se dio. Entonces, ¿cómo fuiste en la prepa? Cuéntame ¿te brincaste alguna vez las trancas de que te hayas ido de pinta? ¿Nunca te fuiste de pinta? En la universidad, sí. ¿Te dio miedo? ¿Qué pasó? En la carrera, en la prepa no, porque estaba en una prepa donde nada más tenía derecho a todas faltas. Entonces, si me enfermaba, pues ya era una falta en la cual yo siempre he sufrido mucho de las anginas. Entonces, pues yo sí cuidaba mucho mis faltas, porque sí, el reprobar era que me cobraban otra vez la materia y perdía a lo mejor mi beca. Por lo tanto, pues no podía darme ese lujo. Y en la prepa sí me concentré realmente a estudiar lo más que pude, porque no podía darme ese lujo. Entonces, sí, la prepa sí me estresaba mucho por la escuela. Sí trataba de sacarla adelante. Y pues mis amiguitas en aquel entonces, también trataba yo de ayudarlas un poquito con la escuela, y ellas me ayudaban también a mí con las materias que yo no podía, no se me hacían fácil. La historia, por ejemplo, la historia del arte, cosas así, a mí no me gusta. No voy a ser historiadora, que dices. No, pero entonces nunca te pinteaste. Me pinteaba a lo mejor. Confiésalo, tu madre ya lo sabe. En la prepa a lo mejor que me quedaba en la cafetería con ellas, pero ya al final del semestre que contamos cuántas faltas teníamos, y sí nos podíamos dar el lujo de una falta. Pero cosas así, de irnos, de vagas y eso no. Nunca lo hiciste. No, hasta en la universidad. Ay, qué bien portada. Ahí vamos ahorita, ya vamos a llegar a la universidad. Entonces, tus sueños de toda mujer de secundaria y de prepa, bien. Sí. Nunca te hice una frustración, me quedé con ganas de esto, o estoy estudiando esto porque eres ingeniera, y tu papá es ingeniero, y tu mamá pues es periodista. Te vas a la universidad, ¿y qué decides? ¿Por qué decides ser ingeniera? A ver. Bueno, porque primero quería ser administradora. Entonces. Ahí, puras cuentas. Dice Bernardo allá que espera que no. Primero quería ser administradora, pero pues por una situación u otra se dio la oportunidad de estudiar primero ingeniería industrial y de sistemas, que iba a ser una ingeniería un poquito más general a lo que en realidad estudié. Entonces, mi primer semestre lo estudié en esa carrera. Estaba ahí en el TEC de Monterrey, estaba becada, pero por una situación económica tuve que decidir. ¿Suspendiste o...? No, me cambié a la escuela de ingeniería. Ah, muy buena. Ajá. Me cambié a la escuela de ingeniería y estudié ingeniería civil. Entonces, pues cuando llegué a la escuela de ingeniería me gustó que también, era más matemáticas que nada. Ay, Carmen Alicia. Cuando llegué ahí, pues encontré simpatía, digámoslo así, con los muchachos, porque los muchachos en ese entonces, cuando yo llegué, había muchos muchachos que trabajaban o en las hamburguesas o en las pizzas o en varias cosas. Entonces ellos iban, estudiaban y se iban corriendo a trabajar. Entonces no había más que estar el tiempo ahí estudiando, y ellos ya se iban a trabajar, siempre iban corriendo. Entonces yo busqué otra actividad que hacer. Me metí a estudiar inglés después del horario de ingeniería. Me metí al centro de idiomas, y cuando yo entré estaban próximos los exámenes para las carreras. Ya ve que en febrero empiezan, ¿no? Entonces yo entré el segundo semestre a la escuela, hice solicitud para entrar a la escuela de informática, y mi mamá, cuando ya le dije, mamá, voy a estudiar otra carrera en la tarde,
Me dijo, estás loca, lo que no quieres es estar en la casa, quieres estar todo el día allá en la escuela. Entonces, pero mi abuelita no, dijo, déjala, si ella quiere estudiar otra carrera, déjala, ya ella sabrá qué hacer. Claro. Ajá, entonces, pero mi mamá era así como de que, ¿y qué vas a hacer cuando si así te estás volviendo loca? ¿Te vas a volver más? Entonces, hice el examen, quedé en el turno de la mañana porque ahí, en aquel entonces se Eran 2 calificaba, horarios. ajá, turno mañana, turno Quiere decir que tarde. saliste bien. Sí, salí bien. Entonces fui a ver si me dejaban estudiar en la tarde, me aceptaron la matrícula en la tarde, y era de los pocos casos que se tenían una misma persona con 2 carreras al mismo tiempo. Ah, ¿cómo Entonces crees? me tuvieron que dar, me acuerdo bien, una matrícula diferente porque no podía tener la misma matrícula en las 2 carreras. Ah, ok. Porque no se podía estar. Entonces, digamos que volví a entregar mi certificado de prepa y todo, volví a pasar el mismo proceso que había pasado antes. Entonces fue una satisfacción porque fue como que un reto aplicar un examen de nuevo por una segunda carrera, quedar en un buen lugar, porque pues quedé en un buen lugar. Y pues empecé con el reto de estudiar 2 carreras y el inglés a mediodía, porque eso sí me dijo mamá, pero no te vas a salir del inglés porque pues ya estás ahí hasta que lo acabes. Entonces, pues fue un reto que sí acepté. Un poquito más adelante como que dije, ay no, ya no puedo con tantas cosas, pero sí terminé las 2 carreras. Oye, entonces tenía razón tu mamá al decir que te ibas a volver loca. No tenemos un poquito todos, ¿no? Sí, todos. De músico, de qué, ¿cómo es? Poeta. Músico, poeta y loco. Ajá. Sí, en realidad, o sea, no llegaba, digo, a veces, y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo resolvías eso? ¿A qué horas te dormías? O sea, ¿a qué horas te bañabas? No tenías tiempo de nada. No, pues me iba a la escuela a las 6:30 o un poquito antes. Entre clase y clase me ponía a hacer las tareas de la escuela de la tarde. No salía pues con los muchachos a platicar y eso, no, me ponía a hacer las tareas entre clase y clase. Y me iba al centro de idiomas, también llegaba a la casa, comía, terminaba a veces de hacer tareas, me bañaba y ya me iba a la escuela en la tarde. Y en la tarde, entre clase y clase, me ponía a hacer las tareas de la mañana. Total de que tú, vamos a hablar primero de tu vida profesional y luego nos vamos para seccionar, a mi vida ¿no? personal. Para seccionar. Bueno, entonces, ya eras, bueno, eran 5 años. ¿Cuántos fueron los que estudiaste? 5 años ingeniería, 4 años arquitectura, informática. Lo más pesado, no físicamente, intelectualmente, ¿qué fue lo más pesado en tu carrera? En ingeniería, lo más pesado... Los números, de repente, ¿no? No. Dan estadística, ¿no? Sí. Estadística. Pues yo creo que lo más pesado es realizar un proyecto total, porque empieza un proyecto, digámoslo así, hay materias en que tienes que hacer proyectos, lo empiezas de cero y tienes que llegar a un resultado final óptimo, ¿no? Entonces, para que llegues a ese resultado final, pues tienes que ir cambiando varias situaciones durante el proceso del proyecto. Igual, en informática, pues tienes que llegar a un resultado, si no ves que algo está mal y tienes que revisar todo. Entonces, las 2 carreras que estudié eran mediante, digamos que lo que tenemos que analizar eran procesos. Entonces, pues eso lo que me dio fue más destreza para resolver ciertos problemas. En ese entonces, cuando tú estabas estudiando ingeniería o estás en inglés y estaba eso, ¿ya tenías en mente que ibas a hacer tu propio proyecto o parte de un proyecto donde se iban a involucrar tus hermanos que también son ingenieros? ¿Cómo fue eso? No, es que ellos, digamos que yo estaba estudiando... Para prepararte. Ajá, Okay. Sí, yo estaba estudiando independiente, pues ellos estaban más chicos, estaban en la prepa. Entonces, cuando María José decidió estudiar, dijo, voy a hacer... ella quería ser ingeniera en electrónica. Entonces, pero no le gustaron las opciones que había aquí. Entonces dijo, no, pues aplicó para el examen para informática, ahí en la escuela de informática, quedó, pero la ingeniería que ella quería estudiar en informática estaba en el turno de la tarde. Okay. Entonces no pudo, entonces le iba a quedar la mañana vacía, le dije yo, pues métete a la escuela de ingeniería. Y me decían, no, pero es que como voy a estudiar lo mismo que tú, le digo, pues de todos modos vas a estudiar lo mismo que yo en la tarde.
Entonces, terminamos yendo Y las dos tienen 2 carreras. a la escuela. Y sí. saben perfectamente bien el inglés. Pues lo entendemos, porque el inglés es que si no lo practicas, pues no lo... Pues se olvida, ¿verdad? Sí, si no lo practicas es difícil el hablarlo, pero sí lo entendemos, sí lo escuchamos, sí lo entendemos muy bien, pero pues hay cosas que se van olvidando con el tiempo. Oye, Carmela Alicia, bueno, entonces, y sé que te recibiste por ahí con honorífico y todo, ¿no? Ajá. Quiere decir que muy inteligente, pues, que se nos pegue algo. Oye, Carmela Alicia, entonces terminaste, pues ya tu fiesta de graduación y todo. ¿Cómo llegas a decir, creo que primero trabajaron para una empresa? Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a ERSA. ¿Cómo llegamos a ERSA? Pues después de la carrera yo estudié una maestría, después estuve trabajando en la escuela de ingeniería y cuando primero estaba de coordinadora de turno, el siguiente semestre empecé a dar clases, estuve de coordinadora como 1 año y medio, después fui coordinadora de carrera de ingeniería civil. Ay, mira, súper bien. Y eso fue un semestre, creo, y ya se cerró la dirección, se entró otro director y me quedé nada más con mis clases normales. Y empecé a dar clases en otras escuelas, di clases en Vasconcelos, en una universidad que ya cerraron, y empecé pues a trabajar en distintos lugares. En ese inter salí embarazada del niño más grande de Jesús Ramón, y ya María José trabajaba en la empresa donde estábamos con su esposo, y me dijo, pues si quieres, vente, ya trabajaba Ramón con ellos, si quieres vente a trabajar con nosotros. Me pareció buena idea. Y ya no dejas de andar por todas las escuelas de Mazatlán dando clases. Ajá, entonces, pero yo ya estaba al finalizar mi embarazo, entonces digamos que tuve a Jesús Ramón y ya empecé a trabajar como ellos y les empezaba a ayudar con lo administrativo. Y entonces empiezan juntos la aventura. ¿Y qué sucedió para este brincote que dieron? Obviamente que nada es fácil y te cuesta. ¿Y qué crees tú cuál fue lo más importante o la arma más importante para que tú dijeras, no, pues ya me llegó esta oportunidad y le vamos a entrar? Pues lo que pasa es que como todas las empresas tienen sus ciclos, ¿no? Entonces el ciclo que nosotros donde estábamos se tuvo que cerrar porque se acabó el trabajo para las tiendas donde nosotros estábamos participando. ¿Por qué? Porque empezó la pandemia. Entonces fue un poquito antes de la pandemia, entonces ya digamos que empezó primero con una crisis económica, entonces tuvimos que cerrar, se tuvo que cerrar la empresa por esta crisis. Después empezó la pandemia en el 2020 y nosotros empezamos a trabajar la obra pública y empezamos a formar lo que es ERSA, ya nada más nosotros. Pues, y así empezamos, éramos nada más nosotros y Angélica. Entonces, digamos que... Saludos, Angélica, un besote. Que éramos María José, en ese entonces era la directora, Ramón era la persona de construcción y yo era la que me encargaba de lo administrativo y Angélica era el contacto que iba al ayuntamiento, iba a la Jumapán. Le tocaba y nos ayudaba. Le tocaba todos los edificios, todos los permisos. Entonces, pues así fue como se empezó ERSA. Y María José sale embarazada en el 2020 y en el 2021 empezamos con un proyecto que ella ya tenía mucho trabajándolo. Sí, que fue un desarrollo en Independencia y ella tenía ya mucho trabajándolo y ya nos aventamos con el proyecto porque también se cerraron las oficinas en el 2020 de gobierno. Con la pandemia. Así es. Entonces no salían escrituras, no salían nada. Entonces, por lo tanto, tuvimos que estar detenidos en ese proceso. Cuando se abren otra vez en el 21 las cosas, en enero, ya nosotros pues ya le dimos para adelante al proyecto. María José me deja la dirección a mí y ya se va a lo que es ventas, porque al cambiar a un giro ya de una desarrolladora, pues hay que tener el área comercial. Antes nos dedicamos al área pública, pues únicamente nosotros recibíamos, entraba la factura, nos la pagaban en cierto tiempo, pero ya entrar en una comercialización pues ya se necesitaba más enfoque. Entonces ella se fue al área comercial, yo me quedé en la dirección y Ramón se quedó en el área de construcción.
y así es como empieza ERSA, Fíjate. con un desarrollo de 6 departamentos. Estamos hablando de 4 años atrás, que obviamente te costó, ¿qué? Lágrimas, Todo. te costó pues de todo, porque pues y ahora no duermo, es lo que te decía, ¿no? Que te hacía la cabeza así. ¿Es rápido o no para ustedes en estos 4 años haber logrado todo esto? Pues digamos que nosotros ¿Qué te dice tu corazón con eso? Teníamos metas, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos Punta Sur, sabíamos que era brincar un desarrollo de 6 a 32 departamentos. Claro. Y decía mucha gente, ay, es que nada más son 32 departamentos, a mí se me hacía un mundo de departamentos. ¿Y ahora que qué no hago? Es un desarrollo, que no era un desarrollo muy grande para todo el mundo, es que no está tan grande. Y yo lo veía, pues para mí en ese entonces era algo grande, pues de 6 departamentos brincar a 32, se me hacía mucho, ¿no? Y se me hacía mucho en el punto que tienes 32 clientes, los cuales todos están opinando, todos están diciendo, todos están, ¿cuándo me vas a entregar? Ya viene la fecha de la entrega, y si va a estar listo, porque al final de cuentas en ese entonces nos veían como marca en crecimiento. Entonces no es lo mismo una marca que ya ha entregado varios proyectos que ya consolidada, a una marca que va empezando. ¿Y qué has hecho antes de eso? No, pues yo había hecho esto y esto. Pues sí, pero todo lo que has hecho no es algo tan grande, digámoslo así, tan grande como lo que estás haciendo ahorita. Entonces, el convencer a las personas que compraron en ese desarrollo fue una tarea muy difícil. Fueron personas, digamos que dicen por ahí escogidas. Y todas las personas que están en Punta Sur, pues se les dio la atención hasta de entregarle el acta constitutiva, dónde trabajas, quién te respalda, cómo es que estás trabajando, quiénes son tus proveedores, las garantías. Fue una tarea muy difícil, pero salimos. Pero bueno, ¿no sientes que ese fue como el punto clave para, vámonos despuntar a lo que sigue, sí, para despuntar? Y estando ahí ya con un año, Punta Sur, en el 21, ¿cuándo lanzamos Marina? ¿En el 22 o en el 21? En el 22, ya estando un año después, lanzamos Marina Cerritos. Ya no eran 32. No, eran 400 departamentos. Así es. ¿Y ahora qué hago? Y la alberca de olas. Entonces, cuando llegamos a presentar aquí Marina Cerritos, pues era un monte, ¿no? Todo. Sí, recuerdo. Ya me integré, ahí me integré yo. Era un monte con un canal de tierra. Y no había nada. Y no había nada. Había una palmera, un árbol, y tratamos de salvar la palmera porque nos gustaba mucho. Y era, pues realmente era un monte, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí, llegábamos todos los días y decíamos, sí se va a poder, y sí se va a poder, y sí lo vamos a hacer, y sí lo vamos a lograr, ¿no? Pero el venir todos los días nos fuimos convenciendo que sí íbamos a poder llegar a lo que ahorita hay y lo que falta por hacer todavía, ¿no? No, pues los que siguen son de 2.500, yo creo, ¿verdad? Edificios. Sí, y ¿qué es lo que logramos en Marina? Pues fue el demostrar que sí estamos capacitados para lograr un desarrollo como el que está ahorita y mantenerlo, porque pues también ocupa su mantenimiento, ocupa su visita diaria de que todo esté bien y todo esté en orden. Fíjate nada más. Oye, entonces ya consolidado ya es más fácil todo, ¿no? Ya la gente te agarra más confianza, ya la gente te dice, ¿sabes qué? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ser la directora general de un proyecto como ERSA y qué es lo que no te gusta? Lo que más me gusta es el contacto con las personas. Okay. Sí, me gusta mucho el contacto con las personas. Me gusta el momento en el que estamos ya con el proyecto más avanzado. Lo que no me gusta a veces son el estrés previo a las entregas, porque sí genera mucho estrés, pero también es parte como de la adrenalina y ver cómo evoluciona el proyecto de una forma un poquito más acelerada, porque pues se tiene que entregar. Sí, ya sé. Oye, Carmen, ¿y cómo aprendiste, por ejemplo, de 3 que eran, tú, tu hermana y tu hermano, los 3, y Angélica, o sea, de 4, ahora tener cuántos trabajadores tienes?
Pues O yo sea, creo que ahí- tenemos más de 1000. ¿Cómo fue, cómo aprendiste a lidiar con todos? Porque, o sea, eres la jefa, la patrona, como te dicen, de todos, ¿no? Y no es fácil. Ajá, pues más que nada deslindar tareas, porque por más que uno quiera tener el control de todas las actividades, hay cosas que no puedes controlar. Entonces, sí me gusta tener el conocer, el saber qué está pasando, pero hay cosas que yo no puedo resolver. Yo no puedo ir a pelear a lo mejor con Claro que algún no. proveedor, o no me puedo ir a meter en lugares donde en realidad a mí no me corresponden. Entonces, sí es importante deslindar y saber a quién deslindarle las tareas, porque no se le pueden dar a todo el mundo ciertas Claro. actividades. ¿Viene más trabajo? Sí, ¿Vienen más trabajo. edificios? Sí. De ahora sí, muchos. De más muchos. Que vengan más, ahora sí, dile. Sí, así Bueno, con esto que ya cierra estos 4 años y que va por muchísimos más, vamos ahora a meternos en el ámbito personal de ella, ¿no? De Carmen Alicia, vamos a preguntar de todo. A ver, ahora sí. Carmen Alicia, ya me platicaste de niña cómo fue todo. ¿Cuál ha sido lo más mal portado que tú has hecho que dices, híjole, lo hice por esa rebeldía que tienes y sigo siendo así? ¿Y qué tengo de esa niña que era disciplinada y que era bien estudiosa y que no tenía tiempo en la secundaria ni en la prepa para ella? ¿Qué querías hacer tú que te quedaste con muchas ganas? Como persona, no como profesional. Yo creo que me quedé con las ganas de seguir estudiando cuando estudié la maestría, de estudiar el doctorado. A lo mejor mi etapa de rebeldía fue que me quise casar. Me quise casar ya ahorita. Lo quiero ya. Bueno, me casé avisé antes, ¿no? 1 año. Pero sí, a lo mejor pude haber seguido estudiando y dije, no, mejor me voy a casar, pero pues también me dio la oportunidad de empezar a trabajar. Entonces fue una decisión en la universidad. Entonces fue una decisión en ese entonces que pude haber agarrado otro camino, pero tampoco estuvo mal el que tomé. Pues. Oye, ¿cómo se llama tu esposo Cristian. y cómo lo conociste al Cristian? Yo sí lo conozco. No, estudiamos juntos. Entonces estudiamos a partir del 2.º año de la carrera. ¿Quién le echó el ojo a quién? Él. Ok, ¿cómo fue? A ver, platícame un poquito. Es que éramos amigos. Cristian llegó y él siempre ha sido muy, bueno, ahorita ya no. Siempre ha sido muy simpático. Ahorita ya no. Ya se le quitó. Siempre, era muy simpático. Entonces, digamos que a la hora de la convivencia nos reíamos mucho mis amigos y yo con él. Y digamos que fuimos simpatizando, aparte que vivía cerca de la casa de mi mamá. Entonces nos íbamos en el mismo camión, no nada más convivíamos ahí, nos agarramos el camión y todavía seguíamos conviviendo hasta que él se bajaba, a veces primero, a veces me bajaba yo, dependiendo qué ruta agarrábamos. Entonces, ¿qué te gustó de lo simpático? Sí. Lo cerca, que lo sentías como que, no, bueno, vives. Y también que él siempre platicaba de su familia. Entonces, digamos que okay. Yo era muy de mi casa, ajá, y él también. Entonces, digamos que pues es cuando dicen que si ves que trata bien a su mamá, va a tratar bien a la esposa. El que es buen hijo es buen esposo. Así y es buen padre. Entonces eso es indiscutible. Entonces él era mucho también de sus hermanas, que todavía convive mucho con ellas. Entonces él era también el único hombre, eran 2 hermanas. Y de cierta forma a mí me agradaba mucho siempre que se expresaba de ellas de una forma muy... de que fui con ellas a cierto lugar o salí con mi hermana. ¿Te agradaba, pues? Sí, me agradaba que también fuera muy familiar. Y aparte, los gustos de la música, pues no me disgustaban, pues nos ayudaba también mucho en la casa. Cristian siempre, si había que pintar la casa, mi mamá nos ocupaba así. Si había que pintar la casa, nos poníamos a pintar todos. Si había que hacer el aseo, nos poníamos a hacer el aseo todos. Entonces, digamos que en el noviazgo él siempre cooperó mucho con mi familia. Por eso lo aceptaron luego tus papás, sí. ¿verdad? Porque como eran, déjenme decirles que a ella, tanto a ella como a José Ramón y como a mi bella Majo,
en el periódico donde trabajábamos, la mamá de ella y yo, Carmelita, que ahorita vamos a hablar de, ella corría, Carmelita corría por el periódico, o iba, o llegaba su papá y la llevaba a la escuela, y qué tapas y qué recuerdos, ¿no? Carmen Alicia, el verlas a ustedes, el ver que tu mamá como día a día les fue inculcando que fueran buenas niñas. Digo, me consta alguna gran parte de la vida de ustedes, y son cosas que no se te olvidan. Por ejemplo, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué opinas tú de tu familia? ¿Cuál es es tu mayor orgullo? Siento yo, ¿no? Tu familia. Pero, ¿qué sientes adentro cuando los ves? Cuando dices, bueno, yo fui la segunda mamá de Majo, y pues mi hermano estaba más chiquito. Pues siento ¿Cómo mucha te posicionas satisfacción. ahí? De hecho, cuando son las entregas y agarran el micrófono, a veces se me sale la lágrima. No se ve porque ya voy Casi primero. siempre. Se me sale la lágrima porque los veo y los veo realizados y los veo contentos. Y digo, mira qué satisfacción, porque sí fui como una segunda mamá. Ellos lo aceptan. Mi mamá a veces me regaña y dice, no, es que tú te crees su mamá, pero sí no eres, que dices, soy yo. Sí. Pero sí fui, pues si no su segunda mamá, sí un gran apoyo para ellos. Y me siento realizada como ese apoyo que fui para ellos, en verlos contentos, porque digamos que ahorita pues lo que estamos viviendo pues es ERSA, ¿no? En conjunto. Entonces también cuando veo a María José con la niña y la veo con sus hijos, digo, mira, María José sí fue buena mamá, porque era un poquito impaciente Claro. y era un poquito algo que no la visualizábamos como mamá, y es diferente tener un niño a tener una niña. ¿Y tú eres buena mamá? Pues yo me considero buena mamá. O sea, eres muy permisiva, porque decir de que hayas dicho, bueno, yo no voy a ser tan estricta como fueron alguna vez conmigo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí consideras que de alguna manera tienes un poquito más de apertura? Sí, tengo un poquito más de apertura, convivo un poquito más con mis hijos en otros sentidos, pero también les pongo muchos límites más o menos como a mis papás. Pues hasta ahorita el niño más grande que tengo tiene 14 años, no va solo a ninguna parte, siempre va con alguien, más por la situaciones que se han presentado ahorita, pero pues ellos, mis hijos, han aceptado que tienen que ir acompañados, me reniegan, ya está más alto que yo, pero van. Mide 20 centímetros más que yo, pero van acompañados, no les desagrada, y ellos solos, como se llevan 1 año, 4 meses, ellos solos dicen, voy a llevar a mi hermana, mamá. Ándale pues, lleva a tu hermana. Ya sabe que si no va. Entonces va la hermana y va a veces la muchacha que los acompaña. Entonces, pues que también es parte ya de la convivencia de ellos. Así es. Y las señoras, las mamás del colegio, que son las que conviven con ellos, ya saben que va el paquete completo, hasta el Ali va a veces. Entonces, ya saben que si va uno, tienen que ir los demás. Entonces, eso es lo que a mí me gustó del colegio. Me gustó que adoptaron a toda la familia de forma íntegra. Va uno, van todos. Tu vida ha sido de decisiones, a veces fuertes, a veces no. En tu vida personal, en tu matrimonio y en tu entorno familiar, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? Porque de repente, pues no sé, hay bronquitas con el marido y te enojas y nada serio, o así como has tenido que tomar decisiones. ¿Qué ha sido lo más difícil? Que no es fácil. No es fácil. Lo más difícil es poner límites. Yo creo que el poner límites a veces con la pareja es un poquito complicado, porque no podemos opinar, ¿cómo decirlo? No podemos opinar de lo que estás haciendo en el trabajo de los demás si no estás en ese trabajo. Entonces, digamos que hay límites que se establecieron en mi casa. En mi casa hay 2 partes del matrimonio, la que estuve antes, cuando trabajaba, junto con mi esposo, y la que estamos ahora, que es en ERSA. Entonces hubo límites que nos establecimos. Sí, y a veces llego y le cuento que está pasando algo. A veces no tengo tiempo. Ajá, o a veces me ve tan seria, quizá, y ya vienes otra vez con tus cosas, pero me respeta. Entonces, lo que hemos establecido es como, de aquí para allá son tus cosas personales,
y de aquí para allá, pues ya es lo que te genere conflicto con tus hijos y con, Ahí va. y con la casa. Oye, Sí. ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en mi vida? Pues me levanto a las 5 de la mañana. ¿Solita? Sí, sola, Ya, con el sola. despertador. Ok. A veces no tengo el despertador, pero ya el cerebro reacciona así. Ok. Me levanto a las 5 de la mañana, a las 5:30 ya estoy haciendo desayuno porque se van los niños a la ¿Tú escuela. misma les haces Sí, yo les hago desayuno. Órale. El menú, una cosa, otro. Por lo general dicen que no es desayuno, pero ellos desayunan jamón con queso. Y huevito. Y huevito. Bueno, uno nada más, el más chiquito. Entonces les hago desayuno y estoy como la lotería, ¿no? Y fulanito, ya va a ser hora y pasa mi papá por ellos, porque mi papá es una actividad que a él le gusta hacer, pasar por mis hijos. Entonces pasa mi papá por los niños, los más grandes, los lleva a la secundaria y pues ya se van desayunados y todo. A la niña todavía la peino porque a ella le gusta que la peine su mamá. Ya está de mi estatura, pero la peino. Pero bueno. Entonces, ¿de ahí qué haces? Y ya, ya me empiezo a arreglar y me voy, pues si tengo que ir a la obra, si tengo que ir a la oficina. Si hay algún desayuno, si hay que irse a pintar por alguna actividad, si hay que ir a alguna junta, a algún trámite, pues ya empieza el día. Desde aproximadamente 8:30, 9 de la mañana. Hasta las 6, 7, pero sigue el teléfono activo hasta que ya. Porque si ven ahorita está contestando, pero nada más porque nos está dando esta entrevista. ¿Eres feliz? Sí, soy feliz. Soy feliz porque hago con mi familia varias actividades, tanto mi familia hacia arriba como mi familia hacia abajo. Entonces, convivo con mis hermanos en el trabajo, entonces estoy conviviendo con ellos básicamente todo el día, estoy en comunicación con ellos todo el día, y con mis hijos estoy, digamos, de las 6:30 en adelante, o 7, o a la hora que también ellos llegan de las actividades de deporte, pero ellos están conscientes que si estoy en el teléfono, mamá está ocupada, y ellos respetan mucho también ese punto. ¿Cuál es el mejor legado que te dejan tus papás y que tú les dejas a tus hijos? Que la mejor forma de salir adelante es trabajando, no hay otra. No se puede hacer otra actividad, sí. No se puede hacer otra actividad si no trabajas. Te dediques a lo que te dediques, tienes que ponerle esfuerzo y dedicación. Muy bien. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, ay, no sé. De todo. Sí, ya hay muchas. ¿Qué te gusta más? ¿La carne, el pollo, el pescado? La carne. La carne, ya sabemos. ¿Tu deporte? Aunque lo hagas o no lo hagas. Mi deporte, pues no me gusta mucho caminar porque me da tiempo de pensar. Te da tiempo de pensar. Ajá. ¿Y tu libro? No, casi no me gusta leer. Eso sí, no me gusta leer. Oye, ya leíste todo el tiempo que estuviste... Estuve estudiando. Estudiando, entonces, pues ya no hay más. Ya hablamos de su vida personal, ya hablamos de su trabajo. ¿Qué nos falta? No sé. Bueno, dime, ¿qué significa para ti tus papás, tus hermanos que están las 24 horas del día contigo? Para mí mis papás pues significan un ejemplo, porque ellos pues siempre estuvieron trabajando para que nosotros saliéramos adelante, siempre estuvieron dando ese extra que se podía dar, siempre buscando una forma más de qué más generar. Mi mamá pues no era hiperactiva, pero estuvo a un grado de serlo. Casi. Sí, porque ella siempre estuvo buscando cómo generar un poco más, tanto para donde trabajaba como para la casa. Entonces eso es lo que mi mamá pues nos enseñó, y mi papá nos enseñó a apoyar. ¿Qué teníamos que apoyar? Si nosotros queríamos ir a ver a mi mamá, teníamos que ir al periódico a verla. Siempre nos enseñó a apoyarla en todo lo que ella emprendiera. Funcionara o no funcionara, la íbamos a apoyar. Entonces mi mamá, digamos que fue el eje de la casa de nosotros, y nosotros aprendimos a tener paciencia, porque pues también como llegaba a veces enojada, a veces llegaba contenta, a veces llegaba buscando cosas que ni estaban en la casa. Y llegaba... ¿En serio? Sí. Y llegaba pues con a veces con ganas de estar platicando, y a veces nosotros no sabíamos ni qué eran las pláticas, pero ella llegaba con ganas
de que la escucháramos y que conociéramos qué es lo que ella hacía. Entonces es lo que tú a tus hijos Les trato de enseñar, sí, pero también trato de, a diferencia de mi mamá, digamos que ella a veces no recuerda los nombres ni de quién le estamos hablando. Entonces, a diferencia de eso, pues nosotros tratamos, bueno, por lo menos yo trato de poner un poquito más atención en ese punto, o sea, de que me está hablando de fulanito y fulanito es hijo de... Y así estamos... recordándole. Sí, con mis hijos, porque bueno, en este caso mis hijos, que son muy parecidos a mis hermanos, para ellos es muy importante el que les estés los 5, 10, 20, 15, media hora, lo que están ahí conmigo, porque ya son adolescentes, es importante para ellos que te estés acordando de lo que te dijeron ayer, porque hasta me ponen a prueba. Y ya no te vas a acordar, porque estabas en el teléfono. Pero en todo está. Pero en todo, pero no, y sí, o sea, tengo que tener la destreza mental. Se ríe María José, no sé por qué. De acordarme qué me dijeron ayer, porque me ponen a prueba el día siguiente. O a veces les doy tareas de que, oye, más a la Carmen Sofía, esto y el otro. Y sí me manda así, mamá, ya investigué, o sea, hay cosas sencillas, pero ella sí las... Sí, para que le hagas caso. ¿Qué es lo que más detestas de una persona? ¿Qué es lo que más detesto? Pues yo creo que el que no sean sinceros. Eso es de las mías, derechito. Y bueno, qué bonita entrevista, conocimos un poquito más acerca de ti. Me da mucha satisfacción y me da mucho gusto que hayas sido conmigo, con quien hayas abierto tu corazón. Van 4 años que están cumpliendo ellos en ERSA Corporativo y bueno, yo creo que tu hermana ha sido súper clave también para que todas muchas cosas. Quiero que venga antes de cerrar esta entrevista porque pues está apoyándote siempre. Ven, María José, sabía un poquito, que es la que a veces pues también aconseja y también sí. Todo y han aprendido ambas de ambas, ¿no? Sí, claro que sí. Pues ¿qué es para ti tu hermana? Pues un gran ejemplo y pues yo siempre he dicho, ella es perfecta, dicen que no existe la perfección, pero para mí ella es perfecta, tiene muchísimas habilidades que yo siempre trato de aprenderle y bueno, pues siempre es el modelo a seguir y obviamente esto sumado a una nobleza de corazón que la verdad no muchos tienen, de hecho yo creo que nadie tiene. Eso. ¿Qué más quieres con eso? Sí. Quiero agradecerte esta entrevista, que muy pronto le dan like y la comparten, por favor, porque vale mucho la pena. Síganles la huella, síganle y sobre todo que se alíen, ¿verdad?, con ustedes y que hagan ¿qué? Billetes. Que sean exitosos y que bueno, y que inviertan en ERSA Corporativo. Adiós. Muchísimas gracias, bye bye. Gracias.